Hola Andrea, saludos. Gracias por estar tan puntual. Hoy vamos a tener un compartir súper lindo. Hola Alep83 Nick. Vamos a ir esperando. Tiliches Nicaragua, saludos, saludos Miriam, saludos Mercy. Hoy vamos a tener un compartir súper lindo con Sesha Ubao, una mujer cantautora nicaragüense a quien admiro muchísimo. Solo vamos a ir esperando que se conecte Sesha para ir empezando. Mientras tanto, doy unos... Sí, sí me acuerdo, vale. Voy a ir dando un anuncito nada más y es de la Fundación Rescatando Huellas, que rescatan perros y gatitos. Siempre se quedan cortos de alimento, entonces si tienen posibilidad de regalar ya sea alimento o hacer una pequeña donación, todo contribuye porque siempre están cortitas. Ahí está mi tía Rina, ahí está Carlos y ahí está Sesha. Bueno, voy a invitar a Sesha a que entre ya a este live. Todavía no me aparece, sí. Vamos a ver. Ahora sí, aquí ya está C. Vamos a empezar. Está cargando, creo. Aquí está ya C ya. Vamos a ir empezando. Está cargando la conexión de Sella. Vamos a empezar. Hola Sella, ¿me escuchás? Hola, Ahí estamos ya. Bienvenida. ¿Me escuchás, Sella? Está como un poquito inestable la conexión de Sella. aló, Hola. hola, ¿Me escuchás? aló. Ahora te escucho. Ok. Bueno, pues bienvenida, Sesha. Vamos. Voy a volver a Ok, conectarme. Ah, no. Ok, ahora ok, ahora está muy súper. bien. Pues bienvenida y muchas gracias, Sesha. Es para mí una enorme alegría tenerte a este Hablemos en Confianza. Y pues antes de arrancar, yo quisiera presentarte y para todas las personas que están ya unidas de varios lados de Centroamérica, quiero presentarles a Sesha Ubao, mujer, hija, hermana, amiga, buscadora incansable, psicóloga y cantautora nicaragüense y una persona a quien yo admiro muchísimo por su trabajo y por el mensaje que nos comparte a través de él. Así que Sesha, bienvenida. Gracias, Fer. Gracias por invitarme. Yo soy muy admiradora de estos espacios que has creado y me emociona muchísimo poder ser parte de uno Gracias. ahora. Pues Sesha, para ir empezando, yo quería preguntarte cómo se da ese encuentro entre Sesha y la música, a qué edad sucedió, cómo fue, cómo entraron en contacto. Eh, Fíjate que era desde que yo estaba muy chiquita, quizás de algunos meses, de unos 2 o 3 meses, y fue más por una recomendación médica, una sugerencia que el doctor le hizo a mi mamá de ponerme música, porque yo nací a los 6 meses y había muchas cosas en mí como bebé prematura que no estaban listas. Entonces el médico le dijo a ella ponerle música clásica para estimular su cerebro y también los movimientos que yo pudiera hacer, ¿no? Porque era como una Ujú. bebé estática. Y así fue, ese fue mi primer acercamiento con la música. Luego ya se volvió algo parte de mi día a día. Mm, Entiendo que mi mamá me cantaba, tenía otros tíos que me cantaban y había en la televisión algunos canales de música latina. Entonces yo me ponía a ver los videos de Thalía, los videos de Paulina Rubio y yo a imitarlas a ellas.
Y así fue que despertó en mí la música hasta que mis papás me apoyaron en estudiar piano y Qué formarme lindo. en música. Qué lindo eso que vas contando, ¿no? Cómo desde que estabas tan chiquitita te empiezan a poner música y te hice esa pregunta, Sesha, porque cuando yo era pequeña yo tenía un problema de adenoides, yo era ñaja, hablaba así, y yo quería cantar en el coro del Ajá, colegio. Entonces yo siempre me ponía y yo pedía que me dejaran cantar y siempre me dijeron, Fer, wow. ¿a vos te gusta el deporte? O sea, creo que el maestro carecía como de herramientas para dejarme cantar, ¿no? Y los ensayos eran en el recreo, o sea, yo estaba dispuesta a perder mi recreo para ir a cantar. Y para mí fue muy triste un día que él ante mi insistencia me empezó a decir, Fer, es que tu voz suena rara. Y entonces yo lo recuerdo y me duele. Lo único que yo quería era cantar. Y ahí te hago una pregunta, Sesha. Wow. ¿Cómo empezás vos a escuchar tu voz y a decir, me gusta cantar, yo quiero cantar? Y empezaste a cantar. ¿Cómo se dio eso? Porque a veces creo que nos cuesta escucharnos y simplemente explorarnos y abrirnos, ¿no? A eso de cantar. Fíjate que no lo sé, solo sé que era muy pequeña y cantaba, solo eso. Nunca canté en público durante mi niñez. De hecho, la primera presentación que yo tuve en la vida, que fue en el colegio, fue un desastre. Fue horrible, se rieron de mí, se burlaron de mí durante muchos días. Eh, y no sé, no recuerdo en qué momento fui consciente de mi voz, pero sí creo que podríamos decir que fue un proceso porque yo sabía que tenía como algún tipo de intuición musical y, y cantaba nada más, pero como encontrar mi voz mía, algo que pasó hasta hace algunos 4 años, muy, muy reciente. Porque siempre era de tratar de imitar lo que yo escuchaba eh, o tratar de cantar por como yo pensaba que se tenía que cantar, que yo creo que eso nos pasa mucho de pensar que cantar es que tenés que cantar, que tenés que súper, súper tener una voz enorme o hacer diferentes tipos de adornos y esas cosas más técnicas, pero quizás lo que me ayudó a mí es comprender que cada voz es particular. Ahorita se nos cortó un poquito. Vamos a esperar que se... Creo que se había Sí, detenido por ya, ahí. Ah, ok, sí. ya, volvimos. Te decía que cualquiera puede cantar si educa su voz, pero el tema, más allá de cantar, era lo que yo pudiera comunicar. Eh, a- a- que me conté esta experiencia tuya me hace chiquito el corazón porque comprendo también y puedo empatizar como alguien a la que también le dijeron en un momento no cantes o no tenés lo que se espera de un cantante o que un Ujú. cantante tenga, ¿no? Y bueno, sé que no estamos como que hablando precisamente de esto, pero espero que ahora cantes en todos lados y en el baño y en donde vos vayas, que Y andes sí, así cantando. es, ahora canto por todos lados y mi compañero en eso me motiva mucho a cantar. Me dice, Fer, me encanta cuando cantas porque sonás tan contenta y mi voz que me fascina es Celia Cruz, por ejemplo, me encanta cantar canciones de Celia Cruz. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, sí, es algo que me costó un tiempo, que a veces cuando compartía casa con otras personas me daba pena o me lo guardaba para mí, pero ahora pues lo comparto más, ¿no? Y ha sido muy lindo reconciliarme con esa niña, ¿no? A la que le dijeron, cantas muy feo, tu voz es ñaja, mejor no cantes. Así que gracias por vos también compartir desde tu experiencia cómo encontraste tu voz.
Este mes, ella, en los programas de Hablemos en Confianza, yo he estado abordando el tema de la corporalidad, cómo hay diferentes formas de explorar y relacionarnos con nuestra corporalidad, vivenciarla y sobre todo disfrutarla. Y para mí fue muy poderoso una vez que vos compartiste cuando soltaste tu pelo. Y es una anécdota que a mí me llenó porque era eso como explorarte, ¿no? Cuando vos lo compartiste. Y yo quería preguntarte si quisieras compartirnos qué te significó a vos ese momento cuando empezás a experimentar tu corporalidad, porque de eso vamos a ir hablando, y lo empezás a vivenciar y ves la belleza, ¿no? Del pelo y lo que eso significa para nosotras en nuestra feminidad o como mujeres que nos sentimos y expresamos. Fíjate que cuando pasó eso de soltarme el pelo, yo tenía 13 años y empezaba la secundaria. Y fue por una profesora que ella me dijo, pero ¿por qué anda el pelo siempre amarrado? Soltátelo si tu pelo es lindo. Y en algún momento de mi niñez me sentía muy mal por mi pelo, muy incómoda, que no sabía cómo amarrarlo, que no sabía qué ponerme, qué echarme, qué quitarme. Y sí estaba complejada, ¿sabes? Pero creo que era también porque mientras iba creciendo, iba como interiorizando que hay muchas cosas que se espera de una mujer físicamente. Entonces, que yo tuviera el pelo así podía darme más seriedad o que era como una alternativa rápida Ujú. de poder encajar. Y cuando me solté el pelo fue tan simbólico porque empecé a despreocuparme de qué era lo que me iba a echar, a despreocuparme de cómo peinarme. eh, y a partir de eso, solo de ese simple acto tan pequeñito, a poder ir conociendo más de cerca mi cuerpo y muchas cosas de las que yo me acomplejaba, las llantas o qué sé yo, un bigote que tengo, muchas cosas de las que yo me acomplejaba y que realmente no era necesario porque no, no era necesario que yo sintiera que estaba encajando en un lugar, ¿no? Y eso pasó en la adolescencia, o sea, porque Sí. una etapa tan delicada y tan fuerte, la adolescencia, porque vas reforzando poco a poco tu identidad, tu cosmovisión. Y, o sea, a tal punto que yo llegué a quinto año y hasta la fecha que yo he pasado todo mi pelo así, pues me lo he cortado, hace como 2 años me lo corté, o sea, como honguito, tuve un afro bastante tiempo, en esta cuarentena creció un montón, pero ha sido muy fuerte el tema de poder Mm. reconectar conmigo, de poder reconectar y poder tratarme bien y poder tratar con Eso, cariño mi cuerpo. eso que estás diciendo para mí es tan valioso porque tengo sobrinas que te escuchan y son pequeñas, como Inalí, no sé si nos está viendo, pero ella canta tus canciones y la canción que más le gusta, además de la de Luis, es en la que vos decís que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo a este mundo vine, fue a disfrutar la vida. Ya no tengo miedo, corro, vuelo. Y verla cantar a ella tan chiquita y sentirlo, o sea, realmente ella está decretándolo. Me llenó de una energía, de una alegría profunda, Sesha, porque algo que yo admiro muchísimo de tus composiciones es que es pura comunicación no violenta, o sea, vos decretás, vos no das esperanzas, al menos yo quedo esperanzada cada vez que escucho un tema tuyo, porque nunca escucho confrontación, porque no hay reclamo, sino yo siento para mí, Fernanda, una invitación a actuar, a sentirme, a explorarme, y me gusta mucho que siempre hay elementos de la naturaleza y que cuando vos mencionás a tu cuerpo lo mencionás como casa, de un whiz,
o que en tu corazón aletea una paloma blanca porque tiene esperanza, o vas utilizando muchos elementos. Y eso era algo que yo te quería preguntar, Sesha. ¿Cómo llega Sesha a encontrar esa forma de expresarse en la que invitas, en la que haces sentir a tu cuerpo parte de algo más grande y donde tomas tantas notas, tantos elementos que te sentís parte de todo un colectivo? ¿Qué te impulsó cómo llegaste a eso? Porque la vez pasada hablaba con mis alumnos y ellos me decían, yo siempre escucho música, pero siempre es un reclamo de la situación de El Salvador. Nunca me dicen qué puedo yo hacer. Me siento desesperanzado y escuchamos música tuya. Y cuando ellos escucharon la música, Wow. me dijeron, ¿quién es? Porque claro, yo vivo en El Salvador, no te habían escuchado y les llamó mucho la atención eso, ese tipo de elementos de la naturaleza en tu cuerpo. Y me decían eso, su cuerpo es casa, su cuerpo es corazón, vive en Paloma. Entonces, ella, yo quisiera que nos compartieras cómo llegas a eso, cómo llegaste a poder expresar desde esa visión tan humanizante, siento yo, tan creativa. Wow. Ay, no tengo palabras. Estoy muy emocionada. Mira, mi papá siempre me cultivó la literatura. Y yo creo que de cierta forma siempre estuve estimulada por música humana, por música sensible al ser humano. Y retomando quizá un poco el tema del pelo, parte de tenerlo amarrado siempre, además de las expectativas del cuerpo, era que yo aprendí que era mucho mejor estar callada, era mucho más cómodo estar callada, era mucho más tolerable, ¿no? Para el mundo que una se callara. Pero con la literatura, eso a mí me abrió muchísimas partes de, o sea, me voló la cabeza, como se dice en Costa Rica, porque el simple hecho de poder acercarme a figuras poéticas eh, que hablaran específicamente de cosas que yo vivía y que yo sentía, lo hacía mucho más digerible para mí. O sea que no había forma de que yo me escapara de enfrentarme a mí misma cuando yo leía. Y empecé a leer y a leer y a leer poesía, empezando por la poesía nicaragüense. Y yo iba encontrando más figuras poéticas que, digamos, por así decirlo, aportaban a que yo, aquello que me habían dicho que no podía decir, lo pudiera Ujú. decir en secreto. Entonces, creo que hay una profunda necesidad desde que yo empecé a escribir de poder sanar por diferentes situaciones que he vivido, ¿no? Particularmente de violencia. Y no sé, ha sido como también poder enfrentarme a muchas emociones que yo había reprimido. Y tocando un poco el tema de Sí. la comunicación no violenta, la ira, para mí la ira desde que yo era pequeña era algo que yo me tragaba. Y era curioso, ¿no? Porque yo sé que quizás decirlo ahorita es como, no, no te creo, pero yo era una niña muy reactiva, muy que atacaba, ¿no? Que agredía. Creo que yo nunca he hablado de esto en ninguna entrevista. Yo era una niña así, ¿sabes? En el colegio. Eh, pero tuve una amiga que me aterrizó, ¿no? Que me dio un ultimátum, que fue como, o vos cambiás o dejamos de ser amigas. Y yo era una niña de 10 años, que estaba en cuarto grado, ¿no? Y yo perdí a esa amiga y me miraba sola. Entonces, ahí yo empecé a preocuparme por la forma en que yo reaccionaba. Pero luego es interesante porque en la adolescencia yo no me enojaba. No me enojaba para nada. Era como que no existía ese enojo en mí. O sea, de pasar de ser una niña reactiva
súper llena de ira a una persona que no es que yo no me enojo. Y yo me sentía bien, y yo me sentía orgullosa y decir, no, yo no me enojo, no, tranquilo, no pasa nada. Pero en la universidad, precisamente con una clase Ujú. de biodanza, que por supuesto conocerás la biodanza y todo el impacto que tiene en el cuerpo, yo me di cuenta que eso no estaba para nada bien, que yo necesitaba enojarme. O sea, ¿a dónde se iba todo ese enojo que yo creía que no tenía? O que yo creía que había alcanzado algún tipo de iluminación Ujú. de que no me enojaba. Se iba a alguna parte de mi cuerpo y yo tenía unos dolores de espaldas horribles, unos dolores en la espalda baja y en esta parte de la espalda horribles. Pero era esa ira que se había encontrado un Sí. lugar donde quedarse, ¿no? Porque yo no la sacaba y ni siquiera la sentía conscientemente, pero me estaba Wow. destrozando mi espalda. Entonces, yo comprendí que no se trata de sacarlo todo violentamente, ni se trata tampoco de simplemente hacer que no existe, ¿no? Sino de regularla. Sí, No se trata de controlar las así emociones, es. sino de regularlas. Entonces, eh, para mí la música llegó a ser esa forma de canalizar esta ira y este deseo de que las cosas cambiaran. Pero me iba dando cuenta también que, que yo no estaba conforme con quedarme en el reclamo, que yo no estaba conforme con solo quejarme y quejarme, porque yo estaba buscando una respuesta para mí y yo no sentía que en la ira estaba esa respuesta. Entonces, ahora con esto no puedo decir que solo fue gracias a la música, sino que también empecé un proceso terapéutico clínico intenso que hasta la fecha lo mantengo, eh, de poder preguntarme, ya cuando la cosa se puso un poco más seria, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo con la música? O sea, hay muchas cosas que me duelen y seguramente quizás, bueno, porque que he escuchado, ¿no? Las canciones, yo hablo de Es. cosas muy tristes, hablo de cosas profundamente tristes, pero trato de no quedarme en esa tristeza porque no te lleva a ningún lado. Y no lo digo con la intención de un positivismo, ¿no? Ahí como ferviente, sino de que es parte de la realidad que vos podés ir más allá de la ira o más allá de la tristeza. Y que al final el cambio que uno quiere ver afuera, aunque suene trillado, empieza desde adentro. Y es un proceso complejo que duele mucho, 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 Sí. pero es hermoso. Conócete a ti mismo. Esta frase tan popular, ¿no? Que a veces la pasamos desapercibida. Yo creo que la vida es eso, conocerse a una misma, a uno mismo y poder como formar, ¿no? Desde tu proyecto de vida algo que aporte. Entonces, la ira para mí ha sido un tema bastante delicado y con el cual antes era un poco más, ¿no? Pero todavía trato de analizarlo bastante porque es importante vivir la ira, es importante, es justo para todos, es necesario para visibilizar las Sí. cosas que no están bien, pero no nos quedemos en eso, no nos quedemos patinando en eso porque es lo único que vamos a hacer, patinar. Y es cierto, hay muchas cosas que nos enojan, que nos enfurecen, muchas injusticias, pero creo que el mayor compromiso que uno puede tener es con uno mismo y con tu salud. Entonces, estar en la ira no te lleva a ningún lado. No estoy diciendo que no la vivamos, al contrario, pero demos el paso de lo que hay más Así es. allá de estar enojado. Eso que estás diciendo para mí es tan importante, Sesha, porque muchas veces, ¿no? Se nos enseña desde muy pequeño que ciertas emociones son malas, se penalizan. Y la verdad es que todas son necesarias, porque si hay ira, si hay enojo, es que algo debe de ser transformado. Y se nos debe de invitar a explorar que, y no desde chiquitos regañar, ¿no? O hacernos a un lado la posibilidad de adentrarnos en eso que nos está carcomiendo. Y ahí cuando vos hablas de ira, yo
hablo de mi infancia, ¿no? Yo crecí en los 80s, entonces eran años muy duros y ser niño en los 80 era un reto, porque habían muchas preguntas no contestadas, porque habían muchos silencios que dolían mucho, porque en el colegio mismo se vivían situaciones realmente críticamente duras. Eh, y recuerdo que había una canción de Carlos Mejía Godoy que para mí era así como, ¡ah! Porque mi padre trabajaba en una zona de guerra, entonces cuando él regresaba a la casa era como la canción de ellos. Y una parte de la canción dice, cuando venga la paz, se llenarán de flores los caminos y una inmensa alegría, amor, nuestro pueblo sentirá. Y yo decía, esa es mi canción también, porque eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, cómo la música empieza a ser un referente de que hay cosas que podemos transformar. Y cuando yo escuchaba esos dos versos, yo decía, pero ¿qué puedo hacer yo? Me acuerdo que me gustaba dibujar y yo empezaba a explorar la lectura también. Y en el colegio empecé a leer a mujeres y recuerdo la primera vez que leí poemas de Gioconda Belli, que leí La mujer habitada, yo estaba todavía en la primaria y entonces mi imaginación empezó a volar, ¿no? Y eso que vos decías de la corporalidad, cómo lo fue explorando, yo era un poco más alta que todos los niños y las niñas y era muy delgada. Entonces mis apodos eran Fideíto, el espagueti, la tablita. Y yo recuerdo que decía, yo no quiero ser flaca, pero bueno, así era. Y eso que vos decías, ¿no? Que la literatura me permitía descubrir y sentir como otras mujeres exploraban, para mí era como, hay otras posibilidades de ser, ¿no? Y empecé a abrazar esa curiosidad por ver cómo mi cuerpo se iba transformando y cómo las cosas iban cambiando. Y cuando yo escucho tu canción Declaración, Sesha, para mí es la representación de un trabajo muy profundo a nivel personal. Quizás me equivoque, pero cuando le escucho es tan fuerte y el video de la canción es tan lindo, son mujeres tan diversas, todas bailando y decretando eso que como sociedad queremos encontrar, ¿no? Donde podamos estar seguros y seguras nosotros. Y ahí yo te quería preguntar, ¿cómo nace la canción Declaración, Sasha? Eh, Nació con la última parte. Yo hace muchos años había escrito ese verso del final que dice, fuera de mí el miedo, fuera de mí la rabia, fuera de mí las ganas de bajar la mirada. Eso lo escribí en Managua y creo que eh, como parte de este proceso de sanación, porque yo siento que declaración es como ponerle el sello a una etapa muy, muy fuerte para mí. Siento que el haber hecho ese verso es como el inicio de todo lo anterior que hay en la canción que yo no sabía todavía que podía vivir. Y mira, yo no sé cómo, la vida es tan increíble que fue en El Salvador, precisamente en el 2019, que a mí me cayó el 20 y yo dije, o sea, ¿qué está pasando conmigo? Pues, porque yo fui a una gira en El Salvador, a un festival de cantautores y a otros conciertos, y yo iba en modo automático. Yo iba de verdad como, no sé, como una máquina, ¿no? Que le mete una monedita y funciona. Y en El Salvador, por diferentes experiencias en El Salvador, y también con ayuda de muchas personas que han sido parte de mi red de apoyo, me di cuenta de que lo único que yo quería era estar así, esa frase tal cual, tranquila y sin que nadie me joda. Así. Pero que eso implica hacerte cargo de tu propia vida. Que ya no era válido poder estarle echando la culpa a las otras personas. Yo ya no me estaba haciendo bien estar siempre en una posición de víctima. Ya no necesitaba buscar, ¿no?, la respuesta afuera siempre. Entonces,
pasó algo que yo realmente no puedo explicarlo en un live en El Salvador, eh, pero ir a ese país a mí me marcó muchísimo y a partir de ahí yo te puedo decir de una forma muy breve que yo pude empezar a vivir. Wow. Es muy fuerte eso, es muy fuerte, porque eh, eh, creo que hace poco alguien me preguntaba, eh, porque salió la noticia esta semana que estoy concursando en un concurso mundial de composición de canciones, y Maya Juabá, que una de mis canciones es finalista. Entonces, una persona me preguntaba cuál sentía yo que era como lo más grande, ¿no?, que he hecho. Y yo solo pude pensar, o sea, darme cuenta que Wow. estoy viva. Es lo más grande que yo he hecho. Tomar la vida. O sea, es lo más fuerte y lo más lindo que yo siento que he hecho hasta ahora, ¿no? En mis 23 años, poder darme cuenta de que estoy viviendo conscientemente, que no soy una persona que está en automático, ¿no? Que estoy tratando de reconectarme y que siento que lo he logrado de alguna forma y que todavía sigo en eso, pero poder hablar de la vida es algo que, o sea, para mí es un logro enorme, poder sentir que estoy viviendo y decidirlo además. Entonces, declaración fue o sea, esa canción nació, Fer, en una sentada, o sea, en un ratito. Y yo estaba en la cocina y andaba como con la melodía, porque también el ritmo de declaración está, tiene mucha influencia de Ujú. la música colombiana, del mapalé y de el aguabajo, que son dos ritmos folclóricos de Colombia, si no me equivoco, uno del Pacífico y otro del Caribe colombiano, pero en cuyas comunidades hay una historia muy grande de resiliencia con el tema de la esclavitud en Colombia, ¿no? Entonces, la percusión como tal es un instrumento como de, como de combate, por así decirlo. Pero yo sentía y también ese es como el enfoque que le dan en Colombia, ¿no? No saca un tambor porque vas a la guerra, saca un tambor porque va al compás o en Sí. sincronía con tu corazón. Y es otra forma de poder palpar la vida también. Entonces, ese ritmo colombiano era algo que, o sea, yo estudiar el folclore de Colombia me voló la cabeza también, pero como poder ver cómo mi cuerpo se movía espontáneamente, de una forma muy natural. Entonces, yo estaba en la cocina y andaba siempre con ese ritmo y escuchando mucho a Totó la Sí. Momposina, que es impresionante. Y solo me fui a mi cuarto a escribir. Y ya había pasado un año, o sea, del en noviembre de 2019 a como en julio, agosto que escribí esa canción, había pasado bastante tiempo, pero fue como que finalmente de todo lo que pasó en El Salvador, procesé y pude quizá de alguna forma tocar eso que había vivido y poder hablar de que ya no tengo miedo, que de las cosas que estoy haciendo por mí misma, que tengo lo que necesito, lo justo que necesito que está frente a mí y que pasó y mucho tiempo en que yo no lo miraba, que no lo quería ver porque tenía tanta ira, tenía tanto dolor que el dolor no te deja ver Sí. las cosas tal cual. Y mi terapeuta me dijo hace poco, uno ve el mundo desde sus experiencias, muchas de ellas son traumas. Imagínate ver el Claro. mundo desde un trauma. No, el trauma es tan dañino y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos uno. Es tan dañino que no te deja ser uno con la vida, no te deja vivir literalmente, porque siempre estás sobreviviendo, porque siempre estás buscando cómo resistiendo y sobreviviendo, pero sobreviví porque pasó algo y ahora decís, ¿y ahora qué? Pero tomar la vida es tener un proyecto de vida y poder ir tras ese proyecto de vida. Y
yo me di cuenta que yo ya no quería sobrevivir, no quería estar en automático, no quería ser una sobreviviente, yo quería vivir, dar ese paso de sobrevivir a vivir. Y esa canción nació así, solo me senté en mi cama y la escribí. Y yo dije, oh, bueno, le falta algo, ¿no? Porque el coro, o sea, antes de la parte del mapalé, en la que todas bailamos, está el coro, pero yo decía, le falta algo, le falta algo. Y me fui a mis libretas, que yo siempre Ujú. guardo mis libretas de apuntes, que tienen como 1000 años, y encontré ese verso, fuera de mí el miedo, fuera de mí la rabia. Y era lo que yo quería decir en ese momento y quiero decir, ¿no? Que a, está bien porque uno tiene un proceso, uno tiene una etapa y está bien darte el permiso de vivir la ira, es necesario, pero por favor no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. La vida es mucho más que estar resistiendo, la vida es mucho más que estar viviendo, que estar sobreviviendo, perdón. Y creo que salió muy bien ponerle ese verso, sobre todo en la parte tan eléctrica de los tambores, que el tema de los tambores también, o sea, fue otro asunto muy impactante, porque yo nunca había hecho eso Qué lindo. musicalmente, pues. No sé, me siento muy contenta por esa canción. Y hacer el video, que vos hayas sido parte Gracias. de ese video, que hayamos podido conectar para eso y que muchas otras mujeres en el mundo también se hayan sumado de todas las edades, de todas las generaciones. Es muy lindo porque creo que de cierta forma todas estamos Así en es. esa búsqueda, ¿no? En la búsqueda de ser libres Sí. por Solo dentro. voy a decir un pedacito de estrofa de la canción Declaración, que les invito a que vean el video en YouTube. Es una canción maravillosa y dice: ya no tengo miedo, corro, canto y vuelo. Tengo ante mis ojos todo lo que quiero. Y esa parte para mí es bellísima porque realmente es esa invitación, ¿no? A todo lo que nos estás compartiendo desde tu vivencia personal, Sesha, y lo agradezco de corazón que te hayas abierto a hablarlo en confianza, a compartirlo, porque todos y todas en algún momento hemos vivido algo que no nos ha permitido vivir, sino más bien nos ha mantenido sobreviviendo. Así que gracias de corazón por ello. Y ahora quería pasar, Sesha, a preguntarte, ¿qué mujeres han sido referencia en tu vida y te han influenciado desde la cuna, desde los brazos, desde el pecho, a componer? O sea, porque quiero que entremos a hablar después de la canción Las mujeres de mi tierra, que para mí es algo maravilloso también, pero que nos compartieras un poquito qué mujeres te han movido. Fíjate que la principal mujer es mi mamá. Y, ay, voy a llorar. Es mi mamá porque, o sea, yo desde que chiquita, yo fui mucho tiempo hija única. Cuando yo tenía 5 años, mi hermana nació. Que fue un momento muy lindo. Pero desde pequeña yo miraba a mi mamá como una hormiguita, ¿sabes? Como una hormiguita cuidándome en el trabajo, en no sé qué, aquí. Y muchas veces pude verla en sus trabajos. Mi mamá salía a hacer como, o sea, viajar a los departamentos, hacer, a ver las carreteras, pues. Entonces yo iba y mi mami siempre era la líder, ¿sabes? Mi mamá siempre era la líder y eso a mí me impactaba mucho porque era como, o sea, yo aprendí de ella desde pequeña a tener la iniciativa de las cosas. Y creo que parte de mi crecimiento también ha sido eh, poder sanar esa relación con mi mamá, porque parte de toda esa ira, a mí, o sea, yo dirigía la ira hacia ella, ¿sabes? Como, o sea, yo trataba de buscar un culpable y solo pensaba en mi mamá y vaya cosa porque, o sea, la mamá es la que te cuida, ¿no? Es tu primer contacto con el mundo. Y yo creo que eso es parte también de una cultura machista, ¿no?
que nos hace inconscientemente y conscientemente culpar a las mujeres de todo. Entonces, mi mamá ha sido la principal mujer que me ha inspirado y también las personas que la rodeaban a ella, porque yo siento que vengo de una familia muy resiliente, una familia paterna y materna muy resiliente, que viene desde abajo, literalmente desde una pobreza extrema, y que poco a poco o sea, han crecido y han hecho todo lo que han podido para que esta generación mía y la de mi hermana y de mi sobrino esté. Y por otro lado, las artistas que yo escuchaba desde pequeña era algo como indescriptible porque, o sea, yo crecí viendo a Katia Cardenal en un escenario. Entonces, la primera vez que yo vi a Katia en escena, yo dije, todo es posible. O sea, yo podría estar ahí un día, ¿sabes? Y eso, nunca voy a olvidar un concierto de ella que celebró sus 50 años en el teatro y yo fui, yo tenía 14 años. Entonces yo me quedé pasmada viendo a Katia cantar en el Teatro Rubén Darío. O sea, yo sentía como que era una imagen que a mí me hablaba y verla a ella cantando sus canciones, cosas que ella había creado con una producción maravillosa y unos músicos maravillosos y un público tan lindo que iba simplemente a escuchar, a mí eso me dijo que absolutamente todo era posible. Entonces, Katia para mí ha sido también una inspiración increíble. Y una vez yo le pregunté a ella cómo explicaba que habían pasado tantos años y gente de todas las generaciones, porque en cada concierto eran niños y niñas de 6 años, 7 años que se le acercaban a tomarse fotos, a hablarle. Y yo decía, ¿cómo explicas que tantos años, aún hasta la fecha, gente de todas las generaciones abraza tu música y la consume? Porque creo que como artistas también estamos como siempre pensando en un público en específico, ¿no? Pero en la música de ella y de Guardabarranco ha sido todo, o sea, todo, todo tipo de personas. Y ella me dijo, yo lo que pienso es que la gente siempre va a buscar algo que le diga Sí, que hay esperanza. Y eso es cierto. Todos los seres humanos necesitamos acudir a algo que nos diga eso. Y eso a mí o sea, eso yo lo tengo aquí y lo pienso siempre que voy a escribir, que la responsabilidad tan grande de uno sí. como artista. Y cuando hablabas de Yoconda Belli también, ella ha sido también una gran inspiración para mí porque fue la primer poeta mujer que yo leí en la vida. Y de ahí fui por Claribel Alegría, Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, otras poetas muy, muy grandes, y han sido mujeres que quizás no saben que existo, no tienen idea de mí, pero para mí han sido, ha habido como una relación Aprecio. así a distancia muy bonita, porque creo que ese es otro poder que tiene la música. Vos escuchas el trabajo de un artista y te Sí, sentís acompañado, si te identifica y te representa, sentís que hay alguien que es empático con vos y que puede verbalizar lo que a vos te está costando exactamente, verbalizar. exactamente. Porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que de repente cantas una canción y tal vez ese nudo que traes amarrado, que a veces no lo podemos ni nombrar, pues no logramos identificar qué es, pero cuando vos cantás esa canción o cuando la ponés y la cantás y la bailás a solas con vos mismo o vos misma, es tan liberador que a veces pueden haber lágrimas, sonrisas, podés evocar la memoria de alguien, podés recordar un amor, podés agradecer por él. Y ahí es donde la música una vez más se vuelve ese puente, ¿no? De sanación, de conectar con vos, con ese sentir en ese momento y realmente sentirte vivo a pesar de lo que sea. Y quería leer nada más
un poquitito de la canción Las mujeres de mi tierra, porque es también de mis favoritas y dice, las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Y eso es lo que venía diciendo, ¿no, Sesha? Que siempre en tus composiciones hay esa invitación a construir. Esperanza es el adjetivo, es el sustantivo que más me gustaría decir. Yo quedo esperanzada. Y en esa canción en particular, yo que trabajo con temas de alimentación, ¿no? Es tan lindo escuchar eso porque creo que es una invitación a la vida, a revalorizarnos como mujeres en nuestros diferentes andares cotidianos, en diferentes lugares, situaciones, es dar vida. Y muchas veces no revalorizamos, ¿no? El acto de la mujer, el hecho de encender un fogón y empezar a preparar vida para compartir, ¿no? Revalorizar ese vínculo con el alimento y esa canción para mí en particular es eso, ¿no? Revalorizarnos entre nosotras, todos nuestros andares, nuestros saberes y no perderlos, sino seguirlos compartiendo y comunicando. Y aquí viene una pregunta. En tus conciertos, Sasha, ahora que hablabas de Katia Cardenal, que la escuchan tantas generaciones, llegan niños, llegan niñas, porque yo cada vez escucho más chiquitines que cantan y dominan tus canciones y te buscan y realmente quiero reconocer la labor de la escuela donde va mi sobrina Inalí, que les dijeron que tenían que exponer sobre una cantautora nicaragüense. Y entonces se me hizo súper lindo Wow. porque empezaron ellos a investigar, a escuchar canciones. Y cuando Inalí me mandó ese video preguntándome si yo te conocía, ella dijo, yo voy a grabar las canciones que me sé y grabó esa estrofa de declaración. Y qué lindo se me hizo eso, esa iniciativa, ¿no? De decirle a los niños, vamos a conocer a cantautoras de Nicaragua, vamos a escuchar su música, la vamos a compartir en el salón de clase porque creo que es una forma de explorar, de compartir tan profunda, de hacerles sentir a ellos y a ellas que hay tanto por ir descubriendo, ¿no? Y es una forma como muy proactiva de empezar a poner atención. ¿Qué escucho? ¿Qué me está diciendo? Y eso me llamó la atención del mensaje de ella, que lo tenía muy claro. Y ahí yo te quería preguntar, César, ¿es a veces queriendo o no queriendo que llegan los niños o ha sido más ese transmitir desde tu corazón tan profundo el que va haciendo de que ellos también se empiecen a sentir identificados? Porque eso es algo que en la música de adultos siento que a veces falta. No pensamos muchas veces que los más chiquitines nos vayan a escuchar, pero ellos son escucha. Eh, Fíjate que es muy curioso porque yo he escrito canciones para niños, pero las canciones que los niños cantan son las que ¿Okay? no he escrito para niños. Y a mí siempre me sorprende porque particularmente Las mujeres de mi tierra y ahora Declaración ha sido una canción que muchas Sí. niñas han cantado desde que salió esa canción. A mí me sorprende porque, o sea, siento yo que también como, o sea, una canción tan sencilla de memorizar, pero las niñas la memorizan y se apropian de ellas. Yo mucho tiempo di clases de piano en Managua a domicilio y tenía una alumna que se Bella. sabía todas mis canciones, o sea, con los ojos del alma y María del Mar. eh, y honestamente son canciones que no nacieron pensando en un público infantil, pero, o sea, esas niñas las han, o sea, las han encontrado y se han acercado a ellas. Yo realmente no sé cómo explicarlo. En mis conciertos llegan muchos niños y niñas. Bueno, yo siento que como que siempre he sido como muy chavalera, ¿no? Y mi familia dicen que yo soy bastante chavalera y siempre estoy con los más chiquitos, con mis sobrinos chineándolos y jugando con ellos. No sé qué sea la verdad, pero,
pero llegan, a mis conciertos llegan, cantan las canciones. Hace poco tuve un taller de musicoterapia en Managua para niños, que fue lindísimo. Había una niña que hacía rap y la niña rapeó, o sea, fue increíble. A mí me emociona porque es también una forma de dar lo que yo recibí, ¿sabes? Yo era chiquita y yo escuchaba las canciones de Katia y Salvador y yo sentía que había un mensaje como si hubiera sido escrito para mí. Y yo me sentía tan acompañada. Entonces, si yo puedo darle eso a los niños, o sea, maravilloso, pues. Si la historia me lleva ahora a ser esa persona que aporte a ellas, Qué increíble. lindo y qué poderoso eso que decís, porque me hace anhelar, ya que realmente las mujeres, los hombres y todas las personas que componen música, quizás a veces pensaran, ¿quién me va a escuchar con esto que estoy diciendo? ¿Qué mensaje estoy transmitiendo? ¿Qué les estoy posibilitando? No sé, pues la composición, yo no sé de eso, siento que es algo muy personal, pero creo que es válida la pregunta, ¿no? Y no solo a los compositores, sino a todos en general, con lo que estoy haciendo, ¿qué estoy brindando? ¿Qué posibilidades estoy aperturando? ¿Qué puentes estoy construyendo? ¿Qué posibilidades de deconstruir estoy dando? Creo que eso es parte de comunicarnos de forma no violenta y sobre todo de abrir esa humanidad que todos y todas llevamos de una u otra forma. Sella, se nos va acabando el tiempo y quiero leer algunos mensajitos que han puesto. Aquí está Cristel, nuestra amiga Cristel, te queremos. Y Oh, dice, Sella, vos sí. vas a cambiar el mundo, te admiro muchísimo. Luego dice, Ile Yo también te Somarriba, admiro. ¿cómo se llama la canción que mencionaste primero? Hemos hablado de dos, no mucho, de Declaración y de Las Mujeres de mi Tierra. Están en YouTube, Ile, y ahí puedes ver los videos que están hermosos, pero hay más canciones. También mencionaste otras, ¿no, Sesha? Eh, Con los ojos del y la alma y canción del Malena del Mar. Wiz, que esa también es muy linda. Sí, La esa canción me de gusta Wiz. mucho. Vamos que voy a ir leyendo, te mandan saludos, vamos a ver aquí, yo vi otros comentarios, la Cristel, también te adoramos. Ay, Por ahí habían escrito desde Guatemala, un abrazo lindo hasta Guatemala, que es un sí, país tan bello. creo que ya leí todo. Qué Calnic, lindo. desde Estelí, nos dicen poderosa. Gros Rina, me hizo sentir la vibración de la juventud con todo por delante. Ella es mi tía que vive en Costa Rica, Sesha. Sí, Wow, sí. muchas gracias. Secha, ¿qué palabras nos quisieras regalar, así como para ir cerrando este compartir, que la verdad estuvo súper lindo, muy profundo y lo agradezco desde el alma, porque nos diste ese pedacito de voz para conocerte más, para comprender de dónde surgen tus composiciones? Entonces, unas palabras de cierre, si quisiéramos decir. Gracias a vos, Fer, yo me sentí muy en confianza, como dice el título del live, y no pensé que también el live tomara esta dirección y me encantó, la verdad, porque hay muchas cosas de las que no he hablado casi nunca. He hablado así como en secreto en mis canciones, pero me sentí muy bien y solo quiero decirles que la música es muy poderosa, es también una gran responsabilidad, una herramienta enorme para vivirla, para vivir nuestro cuerpo, para conocerlo, para acercarnos a la vida y tomarla. Hay muchas formas de disfrutar la música, de estudiarla, de consumirla, de compartirla. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es acercarnos a aquel contenido que sentimos que nos identifica, que nos representa, porque también es una gran forma de autoconocernos. Entonces, creo que solo desde el autoconocimiento podemos ir haciendo pequeños cambios
poco a poco en nuestras Qué relaciones lindo. y en el mundo. Entonces, eso, disfruten la música que es un regalo enorme de Gracias, la vida. Sesha. Qué lindo compartir. Y una vez más les recuerdo que vayan a YouTube y busquen Sesha Ubao. Ahí se van a desplegar todas las canciones para que realmente admiren el trabajo de Sesha. Es realmente maravilloso. Uno sale esperanzado, con ganas de construir lo que tanto estamos anhelando. Así que, Sesha, te doy las gracias de corazón por este compartir. Este espacio siempre está abierto para vos. Y gracias a todas las personas que estuvieron presentes y a disfrutar de la música como puente de sanación. Gracias. Un Nos vemos, Fer. Un abrazote. abrazote. Chao.